Hola, soy Rich y hoy vamos a hablar de uniformes de combate. Los uniformes de combate son algo que me han encantado siempre, desde que algunos familiares y amigos empezaron a regalarme sus antiguos uniformes cuando salían del ejército, como es este precioso uniforme de las Fuerzas Especiales Francesas, que vivió diferentes combates en un despliegue en Irak hace ya bastantes años, pero es una parte del hobby que siempre he guardado bastante para mí. No he compartido ni he hecho nunca un vídeo hablando específicamente de uniformes y hoy es el día en el que prácticamente he podido probar o tener en mis manos un grandísimo porcentaje de marcas y calidades que existen en el mercado. Por ello hoy os voy a hablar de las diferentes calidades, variedades y sobre todo características que tienen cada uniforme, y aunque no vaya a hablar demasiado de los patrones de camuflaje, os mencionaré características o cosas que me gustan de cada uno. Cuando empezamos en la Airsoft, cualquier uniforme prestado o incluso ropa de civil pueden servirnos, ya que en realidad en la Airsoft, en mi opinión, no es una prioridad el tener un uniforme de combate. Y aunque más adelante puede que os encontréis en partidas donde sí que os exijan ciertos camuflajes para poder ir en un bando u otro, la realidad es que siento que el uniforme es algo que tiene que salir de la decisión de uno, y aunque veremos opciones muy económicas, hay uniformes que son realmente caros. Cuando hablamos de uniformes podemos encontrarnos diferentes tipos, y aunque no voy a entrar en tecnicismos, los más típicos de ver en Airsoft son este tipo de uniformes que solemos ver mucho en fuerzas especiales, aunque a día de hoy en muchas unidades de los ejércitos también sean muy comunes, y luego hablaremos en el caso del ejército español qué marcas producen estos camuflajes. Los vamos a diferenciar de los tipo BDU o Battle Dress Uniform, que en realidad suelen ser pantalones un poquito más sencillos para unidades de infantería y se suelen diferenciar en que a veces no traen rodilleras, son más finos, pero bueno, en la práctica y para el Airsoft también se diferencian mucho y en que tienen estéticas un poco más diferentes. Los primeros son un poco más tácticos, con muchos más bolsillos, más operativos y sobre todo con rodilleras para no necesitar llevarlas externas, y este otro tipo de pantalones suelen ser mucho más cómodos, con menos bolsillos y, como digo, normalmente de telas más finas. Y por otro lado, aunque no voy a perder mucho el tiempo en ello, también tendríamos los cubreuniformes, que son uniformes que van por encima de otros uniformes, en este caso, por ejemplo, para situaciones de lluvia, donde si lloviera podríamos meternos este cubreuniformes y estar protegidos de la lluvia sin tener que cambiarnos de pantalón. Evidentemente, y según avanzan las tecnologías y el mundo táctico, es más común ver a todo tipo de unidades regulares con este tipo de uniformes mucho más transpirables, que se diferencian de las telas más robustas que eran más comunes en las uniformidades de hace unos años. Esta, por ejemplo, que es de infantería de marina, de hace unos 20-25 años, pues era mucho más gordita que las telas que se fabrican ahora, que buscan esa transpirabilidad, esa comodidad y esas telas que se secan normalmente mucho más rápido. Bueno, también existen este tipo de accesorios como este poncho de Helicon Tex, que personalmente me tiene enamorado, que te puedes poner en épocas de frío con tu equipación por debajo, con el extra de que es reversible y que además sirve de saco de dormir y de manta para épocas de frío. La verdad que a mí me vuelve loco y existen muchos accesorios como este. De hecho, Helicon tiene también esto en versión abrigo, pero hoy nos vamos a centrar en los uniformes porque de verdad que no acabaríamos de hablar si nos pusiéramos a hablar de complementos chulos que existen en el mundo táctico. Como no quiero perder mucho el tiempo en friquismos y detalles de uniformes que nos molan a las personas que nos apasionan los uniformes, vamos a ir al grano y vamos a empezar a hablar de marcas, calidades y de los precios de cada una. Cuando cogemos nuestro primer uniforme, lo normal es ir a uniformes que traigan parte de arriba y parte de abajo en el mismo pack. Y para eso os tengo que hablar de la famosísima marca Delta Tactics. Aunque lo digo primero porque he de decir que también se suelen vender las partes de abajo y las de arriba por separado, y puede que te guste alguna combinación de colores que no necesariamente sea lo mismo arriba y abajo. Esta marca se ha hecho bastante conocida, sobre todo dentro del ejército, ya que ofrece una opción muy económica que, además de tener multicam y otros patrones, vende los patrones del ejército español. Aquí tenemos una foto de un amigo mío de infantería de marina en Rumanía entrenando con un Delta Tactics. Al final creo que por unos 89 pavos, menos de 100 seguro, tienes el pack completo de parte de arriba y parte de abajo. Estamos hablando de que muchos de los uniformes que ya superan cierta calidad, de los que hablaremos en este vídeo, únicamente pantalones o únicamente parte de arriba, ya supera esa cantidad. Por lo que si quieres gastarte poca pasta en un uniforme que las calidades han ido mejorando, ya que este es un Delta Tactics comprado hace 4 años, que pobre está muy cansado, la verdad, le corté las mangas, lo he usado muchísimo y bueno, ahí sigue. Cuando hay que arrastrarse por partidas como las de la fundición, a veces me lo pongo hasta que se reviente. De hecho, he de decir que he jugado muchísimo con él y no tiene ningún tipo de abrasión, ningún tipo de corte, de agujero,
y con este uniforme me han arrastrado por los suelos, me han hecho de todo y la verdad que está en bastante buen estado para todo el tiempo que tiene y las lavadas que tiene. Lo que sí que noto es una mejora en la calidad. Este me lo han mandado nuevo los de hobbyexpert.es, que tenéis el código de descuento ARIZ5 donde os podéis llevar una comprita más barata. Gracias a eso pues me ayudan con este tipo de vídeos. Y sí que estoy notando que la tela parece un poquito más transpirable. No sé si es mi sensación o el hecho de que hace demasiado tiempo que tengo pero sí que me da la sensación de que la tela es un poquito mejor. La verdad que no lo he probado y Delta Tactics no es una marca que utilice en este momento, pero simplemente porque lo único que tenía era multicam, los pantalones los reventé, esto lo tengo así y este pues me lo han prestado para el vídeo. Pero sí que me da la sensación de que la tela ha mejorado. Y es una marca que recomiendo porque realmente es una opción barata y con cada vez más variedad de uniformes. Antes de seguir al siguiente uniforme, os voy a hablar de esta chaqueta, porque bueno, en realidad para épocas de invierno es un truquillo y muy barata, por lo que no puedo dejar de hablar de ella. Se pueden abrir los sobacos y para personas que sudan mucho como yo, oye, lo hacen bastante más transpirable. Es decir, que yo personalmente siempre, incluso en invierno, acabo jugando en combat o incluso en manga corta a veces del calor que paso por el sudor. Pero si lleváis eso bien, os puede servir incluso para jugar. Yo me la suelo poner al inicio de las partidas en invierno y luego al rato me la quito. Lo bueno, el precio. Esta es la que en Hobby Expert se llama chaqueta OEM. En realidad lo que es una marca genérica y la podéis encontrar en diferentes sitios, siempre a precios muy asequibles. Donde el link abajo. La calidad, tío, más que suficiente. O sea, quiero decir, es verdad que esto, por ejemplo, aquí ya no pega. Esta tendrá ya un par de añitos, ¿eh? Es un complemento barato, estético y chulo para jugar en épocas de frío, donde además, si llueve, tienes hasta capucha. Por lo que personalmente la recomiendo mucho y necesitaba meterla en este vídeo. La siguiente marca de la que quiero hablaros es Invader Gear, una marca que llegó a mí de casualidad porque necesitaba un pantalón hace un tiempo y que acabó gustándome bastante. Cosas positivas de la marca es que pertenece a los mismos fabricantes de la marca Cloud Gear, una marca muy reconocida del mundo táctico militar que trabaja calidades muy superiores, lo que hace que poco a poco estos uniformes estén mejorando bastante. Dentro de muy poco sacan su uniformidad en multicam original, que podemos estar viendo en la IWA, y también tienen su línea más simple de tipo BDU, aunque en realidad casi todos los que tengo sean con rodilleras. Estos también son muy cómodos, en este caso en el camuflaje ruso ATAX, y si buscas una estética más parecida a esta, es una marca que también te lo ofrece. La variedad de camuflajes es cada vez mayor y tiene un par de contras que le sacaría en concreto. En primer lugar, para las personas que sudamos mucho, son uniformes que se marcan muchísimo y que tienen mucho cambio de color en caso de que se mojen. En cuanto un poquito de agua cae, se pringa y bueno, si eso solamente fuera algo estético, creo que no pasaría nada, pero he de decir que también afecta en lo que tarda en secarse, es decir, se empapa y para mí eso es un contra bastante negativo, aunque los utilizo bastante, sobre todo para partidas domingueras y son muy cómodos en general. No me los llevaría a una milsim donde pueda hacer algo de calor, porque pasadas las 12 horas esto va a estar absolutamente empapado, a diferencia de otros uniformes que voy a mencionar en las siguientes gamas, que me he llevado a partidas más largas y en cuanto me los he quitado y a los 5 o 10 minutos al sol estaban completamente secos. Otro pequeño contra que le veo es que el Ranger Green de la marca no es exactamente Ranger Green. Y noto una diferencia bastante grande entre color original y el que ellos te plasman, que es un color verde muy chulo y que en realidad puede encajaros mucho en vuestra equipación, ya que es un verde más oscurito y es estéticamente bonito, pero si os estáis esperando un Ranger Green porque estáis buscando que sea más cercano al color original, Invader Gear no es vuestra marca para el Ranger Green en concreto. Este tipo de pantalones sin rodilleras, más de tipo pijama como digo yo, a mí me gustan muchísimo más para partidas en las que sepáis que vais a tener que andar. Al final la rodillera de marcas como Invader Gear, en mi opinión, molesta más que cuando no lo llevas. Para mí personalmente estos pantalones de Invader en concreto sin rodilleras son mucho más cómodos que los que las tienen para partidas en las que sepas que vas a tener que andar bastante, sobre todo porque son como una especie de pijama muy cómodo, que en mi opinión Invader no ha sabido gestionar tan bien en los que se refiere a tener rodilleras. Sin embargo, luego veremos cuál es mi marca favorita de todo el mercado calidad-precio que ha solucionado ese problema de una forma bastante chula, y en este caso si buscáis una comodidad mayor os recomendaría llevar estos, aunque también os recomiendo complementarlo con alguna rodillera porque si no os vais a reventar la rodilla como se os ocurra agacharos. Es decir que también es mucho más común ver este tipo de uniformes en equipaciones donde no lleves el first line, incluso donde no lleves portaplacas, sino algo más estilo Smers, que va aquí a los lados, o de tipo chest rig para llevar una mayor comodidad y no tanto esa estética de fuerzas especiales que tanto caracteriza el portaplacas, el first line y el casco al que solemos estar acostumbrados en el hobby del Airsoft. Al final, en el mundo militar real, muchas veces las equipaciones, incluso las uniformidades, varían en función de la responsabilidad o las tareas que haga esa unidad.
y en Airsoft eso, en mi opinión, debe ir adaptado a tu comodidad y a lo que tú elijas como jugador para poder disfrutar del hobby. Con esto quiero decirte que depende del rollo que te mole, igual te gusta más la estética de una infantería regular, igual te gusta más el de las fuerzas especiales o igual te apetece recrear a una unidad de los años 60 de Vietnam que no tiene absolutamente nada que ver con esta estética moderna. Investígalo y luego ve a por un uniforme que te mole. Algo que decir de Invader antes de pasar a la siguiente marca es que también tienen camisetas cortas que en verano resultan muy cómodas. Ojalá fueran transpirables porque tienen esa contra de que juegas en verano. Es muy cómoda, pero luego está chorreada, al menos para personas como yo que sudan mucho. Otro contra que he recordado bastante de Invader es que la tela sufre bastante con las rozaduras del chaleco y demás y se deteriora bastante rápido. Claro, al final son las zonas del chaleco que no se ven, las interiores y demás, pero sí que acaban generando muy rápidamente estas bolitas que si eres muy tiquismiquis igual te resulta molesto, y si eres como yo, que no me importa mucho y lo que busco es más es esa comodidad, pues lo vas a disfrutar. La siguiente marca de la que vamos a hablar es TMC, una marca que no tengo claro si se sigue vendiendo en España porque sé que su mayor distribuidor, Weapon, ha cerrado. Esta marca es popular no solamente por sus uniformes, sino también por su gear, ya que imitan a marcas como Crye, que replican no solamente sus uniformes, sino también sus diferentes chalecos y accesorios. A las telas lisas les pasa muy parecido que a las de Invader, que cuando se mojan se marcan muy fácil, y no sé si en algún tipo de tienda de AliExpress a día de hoy seguirán estando disponibles. Yo me compré este en una especie de liquidación que hubo cuando anunciaron que Weapon cerraba, y en mi caso solamente tengo pantalones. Es verdad que no es una marca con la que yo haya tanteado demasiado, así que esta marca pasa por este vídeo de una forma bastante rápida para deciros que mi experiencia ha sido muy buena con ellos y que tienen camuflajes y modelos bastante chulos. La siguiente marca de la que os voy a hablar es Ragnar Rides. Aprovecho también, ya que es otra marca que ofrece el camuflaje del ejército español, para decir que creo que Corso Tactical también tiene camuflajes españoles. No sé si existe alguna otra marca. Si la conocéis, dejadla en comentarios para que soldados y miembros de nuestro ejército puedan leerlo y enterarse. Esta marca me genera sensaciones encontradas, ya que este uniforme, creo que se llama Rock, no lo tengo muy claro, es uno de los últimos lanzamientos de la marca y la verdad que me ha generado muy buenas sensaciones y que me está gustando muchísimo. Pero he de decir que tuve una mala experiencia con sus anteriores modelos. Tenía uno de sus pantalones en color coyote, que fue de los que me llevé a Polonia, y la verdad que en cuanto me los puse se rompió la cremallera. No tengo claro si fue parte de la unidad o qué fue, ya que entiendo que la cremallera puede ser independiente un poco al pantalón, pero fue ponérmela y la cremallera no se cerraba y lo tuve que devolver porque no paraba de fallar. De este uniforme en concreto mi experiencia es muy buena, una comodidad brutal. Estas rodilleras ya van por dentro y son unas rodilleras que compras aparte, lo cual para el precio del pantalón creo que puede ser un pequeño contra, pero entiendo que son muy fáciles de poner y muy fáciles de quitar, y personalmente sí que creo que merece la pena porque son muy blanditas y no molestan nada a la hora de andar. Sobre todo este corte horizontal me recuerda a la característica rodillera de UF Pro, una marca de bastante calidad de la que hablaremos al final del vídeo. ¿Por qué digo que tengo sensaciones encontradas? Porque al igual que yo estuve muy cómodo y me parece que este uniforme desborda una calidad muy buena, tengo algunos amigos militares de fuerzas especiales que les han estado dando bastante caña y a algunos se le partió o tuvo algún problema en maniobras. Se le rompió una parte, no sé exactamente qué haría, entendiendo que al final no dejan de ser telas y que todos los uniformes pueden llegar a partirse, pero he de decir que mi experiencia y la de un par de colegas que los tiene están siendo muy positiva. Los precios son un poquito superiores, de hecho su versión en multicam en mi opinión es demasiado cara ya que es multicam original. No obstante, a no ser de que estés buscando estos patrones, creo que tenemos una alternativa mejor, que es la siguiente que voy a mencionar, en este caso mi marca de uniformes favorita, que tras haber probado todos los que he probado puedo considerar que es la mejor en calidad precio. Un detalle que se me ha olvidado decir es que es un uniforme muy pensado para nuestro ejército. Tiene aquí este velcro que sirve para poner el rango y oficio del soldado, con el apellido y demás, y se nota que está muy diseñado para los soldados españoles, que en realidad son pequeños detalles que pues puede que alguien no note la diferencia, pero pues son relevantes a la hora de elegirlos si sois detallistas y os gustan esos pequeños pues mini detallitos. Es decir que este velcro también está pensado para lo mismo, tiene aquí un velcrito para la bandera y otro aquí para la unidad en la que está el soldado, y en el otro lado simplemente tiene un velcro grande. En este punto vamos a hablar de mi marca favorita. He probado Crye, UF Pro, todos los que os he enseñado, y muchísimos uniformes surplus de diferentes ejércitos, de colegas frikis como yo que me han ido enseñando curiosidades. Y a día de hoy, calidad-precio, puedo afirmar que para mí los pantalones y la camisola, especialmente los pantalones de la marca Helicontex, es sin duda la mejor del mercado. Para mí, como digo,
hay muchos gustos diferentes y a cada uno tendrá una percepción de esa calidad que transmite cada uniforme. Lo primero es que no se me hace tan excesivamente caro como otras como podrían ser UF Pro o Cry, y que tienes una calidad extraordinaria. Tengo 4 pantalones de estos, los tengo en Multicam, aquí en el M81, en Night Desert Camo y en el Tiger Stripe. El hecho de que la tela de por sí sea una especie de pijama y sea especialmente cómoda, con el hecho de que tiene este tipo de rodilleras también, que se le pueden quitar. De hecho, esto podría ser uno de sus mayores contras. Son unas rodilleras de goma espuma que pueden hacer que, si casualidad pones la rodilla donde haya una piedra, puedes seguir clavándotela, o un palo que esté muy puntiagudo. Por lo demás, 90% de las veces que apoyes la rodilla va a servir de rodillera, incluso en lugares más sólidos como pueda ser un camino. No vas a notar ningún tipo de dolor, podrías darte fuerte y te acolcha, pero es verdad que he tenido una o dos veces, son prácticamente los que uso en el 90% de mis partidas en este momento, de lo cómodos que son. Y es verdad que ha habido un par de veces que alguna piedra afilada me ha tocado los cojones. Por lo que eso sería un contra a tener en cuenta en caso de que seáis tiquismiquis con vuestras rodillas. Creo que las rodillas cuestan unos 12 pavos. Mi parte favorita es esta movida de aquí. Y es que lo transpirables que son estos pantalones, gracias a estas aperturas que tienen, tanto en la zona de los pies como en la zona de los muslos, es impresionante. O sea, a la que haya una mini ráfaga de viento, te entra todo el aire por dentro y se genera una especie de aire acondicionado por dentro que a mí me parece inigualable. Su modularidad en bolsillos también es muy interesante. Tienes muchos bolsillos en los que te pueden entrar cargadores, en los que incluso por dentro los bolsillos tienen separadores de tela para poder meter, pues ya sean cargadores. Es que en este caso este por dentro está hecho para los cargadores. Fíjate cómo si nos acercamos es el tamaño perfecto para un cargador de 5,56, los de acá también van muy bien, y a veces cuando estamos en alguna partida donde quiero llevar cargadores extras porque se puede, pues llevo pantalones de Helicon, en un lado meto un cargador, en otro lado meto otro, y lo bueno que tiene es que van sujetos por dentro, no es como meterse un cargador en un pantalón, es que realmente van sujetos y sé que no se van a caer. Cuando necesito el cargador lo extraigo y lo meto directamente en la réplica. Para mí ese tipo de detalles son los que marcan la diferencia cuando hablamos de uniformes, porque realmente a día de hoy hay muchas marcas, incluso muchas otras chinas que no mencionaré simplemente porque este vídeo tiene que tener un límite, pero existen muchas marcas de AliExpress, de random, que no sé ni cuáles son la marca, pero que he visto en diferentes personas, que oye, cada una tendrá sus detalles, pero para mí estos pantalones se llevan sin duda la victoria de este vídeo, que en ningún momento pretende ser un ranking, simplemente el enseñaros variedad. Y con la camisola me pasa algo parecido. Esta tela transpirable es una maravilla. Si hubiera que sacarle un contra, es que le pasa parecido que al del Invader Gear. Se puede ver como en las zonas que tienen velcro rápidamente se empiezan a degradar un poquito, lo cual, como digo, pues a mí no me importa, ya que es tan transpirable y cómoda que a mí pues me sigue compensando y mereciendo la pena muchísimo. Su variedad de multicam es un poquito más cara, pero no mucho, pero me parece que tiene un precio lo suficientemente rentable como para que además son pantalones que si te pones arriba algo negro o algo más civil puedas usar para ir al monte. Yo personalmente los utilizo muchísimo para ir a la montaña, es que son, como digo, extremadamente cómodos y sobre todo, si la parte de arriba te la quitas y la pones al sol, en 5 minutos la tienes seca, hayas sudado lo que has sudado, y esto me parece maravilloso. En este punto os voy a hablar de dos marcas muy reconocidas y también de muchísima calidad que no tengo, pero necesitaba mencionar. Por un lado es UF Pro y por el otro Cry Precision. Ambas son conocidas por ser muy utilizadas en grupos de operaciones especiales o ejércitos de muchos países del mundo. UF Pro tal vez un poquito más en la parte europea y Cry, por supuesto, en Estados Unidos, siendo una de las marcas más icónicas del ejército de los Estados Unidos. Como curiosidad, los inventores de la famosa patente de Multicam, un patrón famoso en el mundo entero, pero que os sirve para entender la magnitud de la marca Cry. El problema de Cry es que es una marca que tantos soldados de élite han utilizado, que es muy demandada por personas que recrean unidades o que son muy apasionadas de lo que es el gear militar original, habiéndose, en mi opinión, sobrepreciado demasiado. He tenido la oportunidad de jugar con Cry original en un par de ocasiones y mi conclusión es bastante clara. Se nota que son de una altísima calidad, pero en mi opinión está extremadamente sobrepreciado por lo que es. Por lo que en este vídeo pasa más como una curiosidad, ya que podéis llegar a encontrar pantalones por 500 euros, oscilando mucho el precio en función del camuflaje que busquéis y de si lo compráis de primera o de segunda mano. Os adelanto que a veces encontrarlo de primera es casi imposible a un precio razonable, y que un pequeño truquito para encontrarlo, más allá de meteros en Facebook o en diferentes lugares donde haya grupos de recreadores que muevan este tipo de material, puede ser el tener un amigo militar que esté destinado en el extranjero o que
haga alguna misión fuera y que pueda llegar a intercambiar su uniforme con soldados que la usen. Esto suele ser bastante habitual. Hace poco un amigo infante de marina en Rumanía intercambió su uniforme por un CRAI que llevaba un miembro de las operaciones especiales belgas, los que al parecer se intercambian CRAI como churros. Un detallito sobre CRAI Precision que saco de hablar con diferentes colegas que lo usan es que la conclusión de muchos es la de que la Combat, es decir, la parte de arriba, merece mucho la pena debido a su alta calidad y lo rapidísimo que se seca la tela. Pero por el contrario, pudiendo sustituir los pantalones por marcas más baratas, ya que al menos según mis amigos, los pantalones a la larga pueden no merecer tanto la pena, ya que calidad-precio no se nota tanto la diferencia. UFPRO, al ser una marca europea, es un poquito más asequible y solemos ver, al menos en España, a más personas que las utilizan, pero también me parece que se va un poquito de precio, siendo una calidad que si estás dispuesto a pagar ese precio vas a recibir como recompensa. La verdad es que es una calidad excepcional y algo chulo y curioso que tiene UFPRO es que tienen un canal de YouTube muy conocido y muy chulo que seguramente habréis visto, igual incluso sin saber que pertenecía a esa marca, teniendo vídeos muy conocidos como el de Solo CQB o diferentes guías, tanto médicas como de combate, que tienen en ese canal. La verdad, bastante chulo y curioso, al que os recomiendo ir a echar un ojo. Algo interesante para buscar en uniformes es si tienen ripstop o no. Un tipo de tela que no se raja en el momento en el que tiene algún tipo de corte o si se te engancha contra algo. Una especie de sistema en el que si tú te enganchas simplemente ¡plop!, se le hace un pequeño agujero, se le hace un pequeño corte, pero no sigue rajándose como la típica tela que te imaginas un agujerito y tiras así y parte con mucha facilidad. Eso es algo que normalmente sirve para demostrar calidad, por si queréis mirar si lo tienen o no las marcas que estéis pensando en compraros. Con el tema del ripstop he de decir que podéis encontrar uniformes con camuflaje original o no original, y esto muchas veces, además de en la estética, se ve traducido en la calidad de la tela. No es lo mismo una copia china que imite telas militares a que se utilicen telas utilizadas por diferentes unidades de todo el mundo, comprobadas en combate y diseñadas para evitar las abrasiones y durar muchísimo más tiempo. Por lo que antes de hacer el primer gasto en uniforme os recomiendo pensar a cuánto plazo queréis utilizar ese uniforme y cuánto queréis que os dure, ya que a veces la diferencia al hacer un pedido entre 80 y 150 euros parece extremadamente grande, pero si lo miramos a la larga puede que estés comprando un uniforme que te vaya a durar muchísimos años y te vaya a aportar muchísima mejor comodidad. Y lo mismo a la contra, a veces comprar un uniforme muy caro simplemente porque lo sea puede suponer estar tirando dinero y que exista algo de una gama más intermedia que se pueda adaptar más a vosotros. En definitiva, mi consejo es que cuando vayáis a comprar un uniforme le deis el mismo protagonismo que le podáis dar al elegir una réplica, un chaleco, un casco o cualquier otro accesorio, y que si investigáis un poquito bien la diferencia entre las marcas que os estáis planteando, seguramente lleguéis a un ganador que haga justicia y se sitúe más o menos en el medio en calidad-precio entre lo que estáis buscando. Otro detalle interesante a tener en cuenta, sobre todo si vais a jugar partidas nocturnas, es el tema del tratamiento IR. El IR, como ya expliqué en la guía de los visores nocturnos que podéis ver en mi canal, es una luz invisible al ojo humano que se puede ver desde estos dispositivos, con la característica de que todo lo que no tiene un tratamiento IR reluce y brilla cuando es impactado por esta luz, por lo que si tenemos un uniforme muy barato que no tiene tratamiento IR, seremos un foco de luz incandescente cuando cualquier persona nos enfoque con cualquier tipo de luz infrarroja. Y aunque en Airsoft solo suponga ser eliminado, he de decir que este tipo de detalles han costado la vida a diferentes soldados en conflictos como el de Ucrania, que han acabado llevando al combate uniformes cualquiera sin revisar si tenían este tratamiento o no. Normalmente todas las marcas con uniformes con tela original suelen tener este tratamiento, pero también hay marcas que, a pesar de no utilizar ese tipo de telas, hacen el tratamiento, por lo que no está de más mirar las especificaciones si lo tiene o no a la hora de elegir el uniforme que vamos a comprar. Por último y no menos importante, vamos a hablar del surplus. Puede que te suene muchísimo o puede que no lo hayas oído hablar en la vida, pero hace referencia al material militar de segunda mano que se vende en diferentes tiendas de segunda mano. Esta del ejército noruego, que dicho sea de paso es mi camuflaje favorito, lo conseguí gracias a un chico que se llama Nacho, un abrazo desde aquí, que me lo consiguió allí en Noruega en un lugar de surplus. Al final, estos son tiendas especializadas en este tipo de cosas y os dejaré alguna web para poder dejar diferentes formas de conseguir material militar usado. Algo que está ocurriendo a través de la zona de Ucrania, sobre todo si os interesan los uniformes más de la zona rusa, que dicho sea de paso es uno de los países con más variedad de uniformidades que existen, es que se han sobrepreciado muchísimo. Antes, donde igual encontrabas un Smers por 60 euros, ahora igual lo tienes a 130, y esto está pasando con los Gorkas y con muchísimos de los camuflajes o uniformes utilizados
en la guerra. Aunque cuando estos conflictos acaban muchas veces ocurre lo contrario y se genera un mercado de segunda mano bastante grande proveniente de lo que sobra de estos conflictos, siempre son materiales un poquito más difíciles de conseguir en función de qué país queráis lo que estáis buscando, ya que dependéis también de la política y las leyes que tengan esos países con respecto a lo estrictos que sean el sacar esos uniformes de ahí. Cosas más específicas como el ejército chino, el japonés, el colombiano, mexicano y ese tipo de países que nos pillan un poquito más lejos, la clave suele ser tener algún conocido de por allí que pueda o enviároslo o conseguirlos en el país. He de decir que si estás empezando en el Airsoft es una de las mejores iniciativas para no gastar mucho dinero y tener material de la suficiente calidad como para empezar a valorar qué es lo que más te gusta de este hobby. No le tengáis miedo al surplus, ya que ejércitos como el inglés, el español o el italiano ofrecen cosas a muy buena calidad que os pueden servir perfectamente para complementar vuestras primeras o incluso vuestras nuevas equipaciones de Airsoft. Me ha costado bastante sintetizar la información que me parecía relevante y cuál no en este vídeo, por lo que os animo a dejar en comentarios cualquier otra información importante que consideréis si os mola el tema de los uniformes. Podríamos hablar de patrones, tanto por su funcionalidad como por ejemplo el Pentcode Green, que es uno que utiliza nuestro amigo Will, que es un camuflaje que literalmente te hace invisible entre la maleza, o de errores increíbles como el UCP, uno de los mayores fracasos de la historia de Estados Unidos, en el que invirtieron millones de dólares para ser el camuflaje probablemente peor realizado de la historia. Pero eso os lo dejamos para más adelante en otro vídeo donde hablemos concretamente de los patrones, o si os interesa podéis dejar también datos interesantes en comentarios. Dicho esto, no me enrollo más, espero que os haya ayudado, que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.